fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, en Chile se vive la cuestión social. Y en Cosas de la Historia la analizaremos en profundidad. La cuestión social en Chile. Para hablar de esta gran temática me acompaña la gran docente y destacada profesora de Historia y académica de la Universidad de las Américas de la Facultad de Educación, Patricia Gómez. Bienvenida, Patricia, a Cosas de la Historia. Muchas gracias, José Pedro, por tu invitación. Para mí es un gusto estar acá, sobre todo para hablar sobre un tema tan interesante y potente como es la cuestión social. Así es, Patricia, así que para analizar en profundidad la cuestión social en Chile, parte Cosas de la Historia. Patricia, cuéntame, ¿cómo se desarrolló la cuestión social en Chile? Bueno, la cuestión social, como tú sabes, es un periodo histórico que lo encontramos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y principalmente ha sido muy reconocido por la importancia que ha tenido desde el punto de vista social. Es decir, nos encontramos en un contexto político, económico, social, donde la clase baja no era escuchada, donde no teníamos directrices o leyes que acompañaran o acogieran al pueblo, y sobre todo considerando el apogeo de la industrialización en nuestro país, comenzamos a ver mucha pobreza. Los obreros, mucha movilización también del campo a la ciudad, y esto conllevó la hacinación. Y de este punto de vista, problemas de salubridad, problemas de hacinamiento, y finalmente fue un estallido porque los mismos trabajadores comenzaron a decir: oye, no tenemos derechos que nos protejan y tampoco tenemos un sueldo digno ni condiciones mínimas como un horario laboral. Entonces se le llama despectivamente la cuestión social por lo mismo, ¿no? Porque en la época las personas que estaban a cargo del país no estaban preocupadas mucho de este sector, sino que más bien de lo político, de lo público, del punto de vista de la élite, pero las personas pobres en realidad estaban bastante desamparadas. ¿Qué implicancias tuvo para Chile esta época? ¿Qué implicancias tuvo la cuestión social? Bueno, al momento de detonar la cuestión social como tal, como ya te mencionaba, sobre todo a principios del siglo XX nos encontramos con una gran cantidad de protestas, de malestar de las personas, de querer exigir mucho más, también muchas matanzas, entre ellas la icónica que es la matanza de la iglesia de Santa María, donde se acribilló a una serie de personas civiles que estaban siendo partícipes de este movimiento. Y por lo tanto nos encontramos con una época bastante cruenta de parte de las autoridades exigimos mayores derechos, mayor dignidad incluso para vivir, sin embargo no estamos dispuestos a otorgarlo desde el punto de vista político. Y obviamente ir y venir se tuvo que ceder, y ahí es que nos encontramos como grandes consecuencias de la cuestión social. En primer lugar, una de las leyes más importantes que tiene que ver con el descanso dominical, es decir, el día domingo libre para poder descansar y dedicar tiempo también a la familia. Y por otro lado también con la creación del tema de sindicato, es decir, la organización de los trabajadores, algo que no se había visto anteriormente en nuestra historia, ¿ya? Y por ende, posterior a ello nos encontramos con muchos elementos como, posterior a ello obviamente, contratos de trabajo, horarios de trabajo, el tema de las viviendas, acceso a la salud, a la educación. Por lo tanto, podemos considerar que el periodo de la cuestión social fue un ícono para comenzar a hablar de los beneficios de la dignidad también del bajo pueblo.
¿podríamos hablar de alguna anécdota con respecto a la cuestión social? O más bien, te quiero llevar al plano de la actualidad. Si la cuestión social se podría decir que aún se vive en algunas partes de nuestro país. Bueno, si hablamos desde el punto de vista de la desigualdad y la pobreza, por supuesto. Ya nos encontramos hace más de 100 años que hablábamos de esto y hoy en Chile seguimos hablando de pobreza, de mucha desigualdad también a nivel económico. Es decir, Chile tiene una economía estable dentro de Latinoamérica, sin embargo nos encontramos con una distribución de la riqueza muy mala. Por lo tanto, seguimos teniendo campamentos, seguimos teniendo personas que viven hacinadas en un hogar y sobre todo con el tema del aumento de los extranjeros también. Vemos en la noticia. Entonces, yo diría que efectivamente ya no hablamos de cuestión social, pero aún así, luego de 100 años, seguimos teniendo problemas de desigualdad y de pobreza. Así es, Patricia. Patricia, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en un nuevo capítulo de Cosas de la Historia, en una temática como la cuestión social. Y a todos ustedes los dejamos invitados a otro capítulo de Cosas de la Historia. Que les vaya muy bien. Chao.